Salvatore Mundi, selling here at Christie's. $400 million is the bid, and the piece is sold. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco de la Hunde. Francisco, ¿cómo estás? La histórica calificación de la selección peruana en el último cupo al Mundial Rusia 2018 fue noticia en todo el mundo. Veamos cómo reaccionó la prensa internacional y también algunos clubes deportivos en las redes sociales. SportsCenter, el ESPN, el Perú va al Mundial después de 36 años con goles de Farfán y Ramos. Derrotó 2-0 a Nueva Zelanda y rompió el maleficio. El sueño de Rusia es ahora una realidad. Wellington Phoenix, desgraciadamente los All Whites, un club de Nueva Zelanda, a pesar de que tuvieron un gran esfuerzo, felicitaciones al Perú. Esto no será la última vez que escuchen de estos jugadores kiwi. Sin embargo, hacia adelante y ánimos arriba. Fox Sports Argentina, Perú es mundial. Central Fox, la blanquirroja, venció 2-0 a Nueva Zelanda en Lima. Luego de 36 años está nuevamente en una Copa del Mundo. Perú al mundial. Fox Sports. El País, el diario español, Crónica, Perú hace historia y se clasifica por primera vez en 35 años para un mundial al eliminar de la repesca a Nueva Zelanda. También recomiendo leer la columna de opinión de Santiago Roncagliolo, también en el diario El País, sobre el mismo tema. BBC Deportes, el Perú vence a Nueva Zelanda por 2-0 y se clasifica para un mundial después de 36 años. Y la tercera de Chile, repechaje, terminó el partido, Perú gana 2-0 a Nueva Zelanda y vuelve a jugar un mundial después de 36 años. El Flamengo, felicitaciones a Miguel Trauco, Paolo Guerrero y a la selección del Perú por la clasificación al mundial. También un homenaje a sus jugadores, Rusia 2018, arriba Perú. Y este es el de la FIFA, amanece en Perú, en el Perú decimos normalmente nosotros, y no es un sueño. Selección del Perú pone fin a 3 décadas de ausencia y regresa a la Copa Mundial Rusa 2018. Y el club de Gareca, el Vélez Sarsfield, dice: sos orgullo, sos ganador, sos nuestro, sos de todos, sos mundial. Gareca Tigre, Perú al mundial. Y desde la Argentina, el presidente Mauricio Macri felicitó a su compatriota Ricardo Gareca y a nuestra selección. Este fue su mensaje en Twitter. Mauricio Macri, presidente de la Argentina, muy contento por la clasificación del Perú en el Mundial. Felicitaciones al querido pueblo peruano y al Tigre Gareca. No, sí, comentar lo que... Reacciones internacionales, pero en este caso de un peruano que vive en España, el escritor Santiago Roncagliolo. Recomiendo la columna que ha escrito hoy sobre, él mismo se dice que no tenía fe, ¿no? Pero que esta tenacidad de los hinchas lo conmovió siempre, ¿no? Y ahora, bueno, está por supuesto celebrando como todos, ¿no? Con la clasificación conseguida, la atención se centra ahora en lo que vendrá hasta el inicio de la Copa Mundial. Pero en TV Perú Mundo damos también una mirada al pasado. ¿Qué ocurría en el Mundial? ¿Qué ocurría en el mundo en el año 1981, año de la anterior clasificación peruana a un mundial? Veamos. ...1981, año del gallo. Los jóvenes de la generación Y escuchaban a sus grupos favoritos en Walkman. Ese mismo 1981 fue la última vez que Perú pudo celebrar una clasificación a un mundial. Fue un año agitado. Entre lo malo recibíamos buenas noticias. Javier Pérez de Cuéllar fue elegido secretario general de Naciones Unidas, el primero de nuestra historia. En Estados Unidos, el republicano Ronald Reagan asumía la presidencia de su país. Ese mismo año, Donald Trump era padre por segunda vez con el nacimiento de Ivanka. François Mitterrand ganaba las elecciones presidenciales en Francia. En Egipto, Hosni Mubarak asumió la presidencia, que no dejó hasta la primavera árabe de 2011. Y la entonces joven República Islámica de Irán liberaba a los rehenes estadounidenses tras la crisis que inspiró a la película Argo.
En 1981, Gabriel García Márquez publica Crónica de una muerte anunciada y Mario Vargas Llosa hace lo mismo con La guerra del fin del mundo, mientras que el príncipe Carlos se casaba con Diana de Gales. En ese mismo año, la japonesa Nintendo lanza su videojuego de máquina Donkey Kong, mientras que DeLorean lanza su DMC-12, el auto de acero inoxidable popularizado en Volver al Futuro. En 1981 aparecen grupos como Metallica, Slayer, Pet Shop Boys y sale al aire MTV para impulsar a la industria musical. En 1981 no había HD, no había televisión digital, Facebook, Twitter, YouTube. Los celulares eran así y no eran inteligentes. Ese año éramos 18 millones de peruanos según INEI. Hoy somos casi el doble. En 1981, ninguno de ellos había nacido. El mundial siempre lo vimos por la tele, pero ha corrido mucha agua bajo el puente y volvemos a escribir nuestra historia juntos. Perú. El próximo 1 de diciembre se realizará en el Kremlin, en Moscú, el sorteo para definir a los 8 grupos de la Copa Mundial y entonces sabremos quiénes serán los rivales del Perú en la etapa inicial. Por el momento, la FIFA agrupa a las 32 selecciones en 4 llamados bombos para organizar el sorteo con el fin de que no se enfrenten equipos de la misma confederación. Veamos la pantalla. En el bombo 1, Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia, Francia. El 2 estamos nosotros, España, el Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay, Croacia. Bombo 3, Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal, Irán. Bombo 4, Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur, Arabia Saudita. Cambiamos de tema. A medianoche culminarán los últimos actos proselitistas de los 8 aspirantes a suceder a Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales chilenas del domingo 19 de noviembre, que por primera vez se efectuarán bajo la ley electoral aprobada en el 2015. El cierre de campaña del favorito de la contienda, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se realizará en el sector fluvial de Quinta Normal de Santiago de Chile, donde lanzó su candidatura en marzo. El candidato por fuerza de mayoría, por Alejandro Guiller, realizó su acto de cierre en el Paseo Bulnes, una de las principales arterias de la capital. Por su parte, Carolina Goy, candidata presidencial de la Democracia Cristiana, cerró la noche del miércoles su campaña en el Estadio Nacional, donde no faltaron las críticas a sus rivales Guiller y Piñera. Creo que tenemos las imágenes en vivo de lo que está sucediendo en Chile en este momento con el cierre de campaña de Sebastián Piñera. Muchas veces. ¿Esto es lo que tenemos en vivo ya? Simplemente un gesto de aliento, un gesto de esperanza. Gracias también por las sugerencias y las críticas constructivas que hemos recibido durante esta campaña. Gracias por su alegría y por su entusiasmo. Pero sobre todo, gracias por el inmenso cariño y el inmenso apoyo que nos han entregado durante estos 8 meses. Durante esta campaña, muchas veces, con Cecilia, cuando después de una jornada larga y agotadora, llegábamos a nuestro hotel o a nuestro hogar, mi mujer me decía, mañana no te vas a poder levantar. Y a la mañana siguiente, cuando me veía levantarme con toda la fuerza y el entusiasmo de un joven adolescente, ella me preguntaba de a dónde sacas tanta fuerza y tanta energía. Y la respuesta era siempre la misma: del cariño de la gente, del sentido de la misión que estamos liderando y sobre todo de sentir, como me lo dijeron tantas mujeres mientras me acercaba a este escenario, que millones y millones de chilenos han puesto sobre nuestros hombros sus esperanzas de una vida mejor. Nada puede motivar, nada puede entregar tanta fuerza, nada puede entregar tanto entusiasmo como el...
Son las palabras del candidato a la reelección de la presidencia de Chile, Sebastián Piñera, en el cierre de campaña. Esto ha sido esta tarde en Santiago de Chile. Está rodeado de su familia. Le han querido dar un escenario muy familiar y con su familia y su mujer Cecilia Morel, quien también estuvo dando algunas palabras. Se da por descontado que llegue primero a la segunda vuelta, seguido por Alejandro Guiller, quien tiene las cosas un poco difíciles porque enfrenta una centroizquierda dividida y una izquierda, ¿no? Sí, claro. Él está con, así, si Piñera está con el 35%, Guiller está con el 15% y Beatriz Sánchez de Frente Amplio Izquierda con el 8.5%. Claro, el problema que ha tenido la fuerza gubernamental es esta división que se ha generado por la democracia cristiana, ¿no? La candidata Goic, que finalmente se presenta por su lado con aparentemente un 3% según las encuestas de las preferencias. Pero además hay también, en eso pesa también mucho los actuales resultados, es la impopularidad de la presidenta, 23%. ¿no? Que está con 23%, que es creo que el índice de popularidad más bajo para una presidencia desde el reinicio, digamos, de la recuperación de la democracia. Bueno, y nada comparado con los niveles de aprobación que tenía ella, incluso cuando dejó la presidencia atrás, el maremoto y terremoto. Así es. Eso contrasta, como dices, efectivamente, con el nivel de preferencia que tenía cuando deja la presidencia en su tras su primer mandato. Entonces, eso explica efectivamente este regreso otra vez, ¿no? Así como Bachelet fue 2 veces presidenta, pues ahora todo indica que Piñera va a ser otra vez presidente. Bueno, salvo que funcionen alianzas, ¿no? Incluso haciendo las alianzas de las 3 candidaturas que quedan que podrían apoyar a Guiller, que es el candidato, digamos, del oficialismo, incluso ahí sería difícil que sumen. Y algunos recuerdan lo que hizo Marco Enrique Sominami en la campaña cuando salió elegido Sebastián Piñera, que dio su respaldo, pero al parecer ya muy tarde, y bueno, no ganó la opción que él apoyó, ¿no? Entonces, hay ese tema, este sector dividido. También está el que el voto no es obligatorio ya más en Chile, entonces se calcula que menos del 40% va a votar. Exactamente. Y una campaña que por un lado ya no gastan los millones que se ha gastado generalmente en Chile o acá también, como sigue siendo nuestro caso, es más austera, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y hay que decir también que al mismo tiempo se están eligiendo la Cámara de Diputados más la mitad del Senado, ¿no? Que es lo que sí ha dado una nota que ha llamado la atención, ¿no? Porque ha habido un senador que va a la reelección que ha resultado siendo atacado, apuñalado. Sí, es una cosa, sí, que es un acto de violencia electoral y poco usual en Chile, ¿no? Bueno, lo que dice la revista Economist es que sí hay una especie de apatía frente a otras campañas electorales, también porque son un poco menos, antes la gente se quejaba por la cantidad de avisos que había de publicidad, ahora la cosa es un poco más, es bastante más discreta, pero que no va a haber grandes cambios, ¿no? ¿O sí? Bueno, lo que pasa es que la misma Bachelet no pudo hacer todos los cambios que quería hacer, ¿no? Entonces, parte de la desilusión que ella ha generado es esa también. Y bueno, lo que va a hacer Sebastián Piñera, lo que aún así se le reprocha haber tomado algunas medidas que han sido contrarias a la inversión. Pero en general el sistema chileno se mantiene tal cual es en realidad hace mucho tiempo, ¿no? Y es poco, los márgenes de que vayan cambios en términos económicos no son muchos, ¿no? Incluso en el tema educativo, ¿no? Que Michelle Bachelet quiso renovarlo y que ir hacia la gratuidad, pues no ha podido avanzar todo lo que pudo haber avanzado. En un sector y en la universidad, en la educación universitaria, ¿no? El sector de menores ingresos. Claro. Pasamos a otros temas. La ex fiscal general de Venezuela, Luis Ortega, presentó más de 1000 elementos probatorios, afirmó, para acusar a Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad. De otro lado, la oposición realizará el 20 de noviembre un proceso de consulta ciudadana sobre el proceso de diálogo con el gobierno. Más denuncias se ciñen contra Nicolás Maduro. La destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, presentó ante la Corte Penal Internacional en La Haya una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y otras autoridades del régimen venezolano. Ortega explicó que se vio la necesidad de elevar la denuncia a la Corte con más de 1000 elementos probatorios, porque en Venezuela no es posible sancionar a los responsables de crímenes por no existir justicia. Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
Mientras Ortega comparecía en la sede de La Haya, en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, se llevaba a cabo una tercera sesión de escucha de los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela, que serán remitidos a la Corte Penal Internacional. El testimonio más conmovedor fue el de los padres de Juan Pablo Pernalete, el joven de 20 años que murió en las protestas contra Nicolás Maduro. En el encuentro ellos mostraron los artículos que llevaba consigo el día que fue presuntamente asesinado por un agente de la GNB. Sus dos camisetas, porque se las cambiaba porque era tan brutal la represión de las bombas lacrimógenas que él tenía que cambiárselas por el camino. Y la bandera nacional. Eso era lo que cargaba mi hijo en su morral. Con esto se tumba un país. Con esto les da derecho a estas personas a quitarle la vida, no solamente a nuestro hijo, sino a su familia, ya que están dando un daño irreparable. Eso era lo que cargaba mi hijo. Sus familiares denunciaron que el funcionario que acabó con la vida del joven no ha sido capturado por ser política de Estado el encubrir las violaciones a los derechos humanos. Cuando buscan los antecedentes. De otro lado, la Asamblea Nacional de mayoría opositora pretende recuperar la confianza de la ciudadanía y ha creado una comisión para consultar sobre el proceso de diálogo con el gobierno que se retomará el 1 y 2 de diciembre en República Dominicana. Poder público se encuentran subordinados. La iniciativa cuenta con el apoyo de las facciones legislativas recién creadas, 16 de julio y Pro Ciudadanos, surgidas a raíz de la crisis en la Mesa de la Unidad Democrática. Ambos órganos sesionan en el Palacio Legislativo en salones diferentes. ¿Es viable esta denuncia? ¿Puede ser procesado Nicolás Maduro y otros altos dirigentes de su gobierno en La Haya? Bueno, para empezar, Venezuela sí forma parte del Estatuto de Roma, por lo tanto, sí, por ese lado sí podría ser. Ahora, el problema está hasta qué punto las represiones, digamos, de manifestaciones y, claro, y otras violaciones de derechos humanos, digamos, como arrestar opositores, pueden ser considerados delitos de lesa humanidad. Eso a mí me parece no me parece tan claro, ¿no? Son actos que no difieren, por ejemplo, lo que pudo haber pasado, lo que pasó acá en el Perú, digamos, secuestros organizados por el aparato estatal. Por lo menos hasta donde sé, no forma parte de los casos que ha mencionado la fiscal, o también asesinatos masivos como lo que pasó acá en Barrios Altos o en La Cantuta, ¿no? Son casos distintos. Una pausa y al volver. En Zimbabue, el ejército y la oposición piden la renuncia de Robert Mugabe. La incertidumbre política se mantiene en Zimbabue, pese a que el ejército niega haber dado un golpe militar. Todo indica que se busca forzar la salida del poder del longevo gobernante Robert Mugabe. La aparente calma en las calles de Harare dista mucho de las pugnas en los círculos de poder en Zimbabue. La gente continúa con su vida normal, pese a que los soldados vigilan las carreteras y piden a algunos identificarse. Mientras tanto, los poderosos militares negocian el futuro del hasta ahora presidente Robert Mugabe. Estas son las únicas imágenes que se tienen del nonagenario líder, que sostuvo una reunión con el jefe de las Fuerzas Armadas y enviados de Sudáfrica. La oposición zimbabuense le ha pedido la renuncia. En interés del pueblo de Zimbabue, el señor Robert Mugabe debe renunciar, dimitir de inmediato, de acuerdo con el sentimiento nacional y las expectativas, teniendo plenamente en cuenta su legado y su contribución a Zimbabue antes y después de Zimbabue.
A decir del líder opositor Morgan Tsvangirai, es importante una transición que incluya a todos los partidos para realizar una elección justa y creíble. Similar fue el pedido de Joyce Muyuru, la ex vicepresidenta de Zimbabue. Ella ha enfatizado en que cualquier gobierno interino debe centrarse en los problemas económicos que enfrenta el país. Mientras que el jefe del ala juvenil del partido oficialista vinculado a la facción de la primera dama Grace Mugabe se ha disculpado ante las Fuerzas Armadas, argumentando que aún son jóvenes y aprenden de sus errores. La Unión Africana ha señalado que no aceptarán este golpe de Estado, aunque internamente ni los partidos políticos ni el ejército lo consideran como tal. China también ha dicho que pese a la crisis actual, no cambiará su política amistosa hacia Zimbabue. Bueno, aquí lo que algunos dicen es que se trata de cambiar un tirano por otro. Sí, porque ahí en realidad todo este golpe habría sido organizado por el vicepresidente Emmerson Mnangagwa, vicepresidente hasta hace 10 días, que fue destituido por el presidente por presión de la primera dama Grace Mugabe, ¿no? Que aparentemente estaba con todas las intenciones de suceder a su marido. Entonces, básicamente eso sería, y él, este señor Mnangagwa, es muy cercano a los militares y había tenido el apoyo incluso del gobierno sudafricano, ¿no? Entonces, pero la oposición, se sabe la oposición, pero la oposición en este caso no tiene, como se dice, no tiene vela en este entierro, ¿no? Está un poco tratando de, digamos, de tener su papel, pero por ahora es un pleito únicamente interno al régimen, ¿no? Básicamente. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta tarde un paquete de recortes de impuestos que afectan a empresas, individuos y familias. Este es un paso importante para que se cumplan los objetivos del Partido Republicano y del presidente Trump de impulsar la mayor reforma fiscal de su país en los últimos años. El proyecto de reforma baja el impuesto a ganancias corporativas en 35 a 20% y también el impuesto a la renta personal. Además, plantean simplificar el sistema tributario y eliminar deducciones impositivas. Esta es la primera gran victoria legislativa de Trump desde que asumió el cargo en enero y le da un respiro luego de fracasar con la derogatoria de Obamacare. Pese a ello, la reforma aún debe pasar por el Senado. Hacerle un gesto amenazante al testigo clave del juicio de corrupción de la FIFA, el argentino Alejandro Bursaco, le costó al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, la restricción de su libertad condicional. La fiscal estadounidense Christine Mays indicó a la jueza Pamela Chen, a cargo del caso, que Burga hizo un ademán de "te voy a cortar la garganta" al ex dirigente de la empresa de marketing deportivo Torneos y Competencias. La tarde del martes y de nuevo esta mañana, generando que Burga comenzara a llorar. El abogado de Burga rechazó la acusación, asegurando que su defendido se estaba tocando el cuello porque tenía la piel irritada. Bursaco continúa revelando detalles de la trama de sobornos en la FIFA ante los abogados defensores de Ángel Naput, José María Marín y Manuel Burga, investigados por el escándalo llamado FIFA Gate. Un atentado múltiple en el noroeste de Nigeria fue atribuido al grupo terrorista Boko Haram y en California, Estados Unidos, el asesino serial Charles Manson fue hospitalizado en estado grave. En Nigeria, pobladores de Maiduguri, capital del estado de Borno, realizaron oraciones en homenaje a los fallecidos producto del múltiple atentado suicida, que por sus características podría atribuirse al grupo yihadista Boko Haram. Según el Servicio Estatal de Emergencias, 2 hombres y 2 mujeres de mediana edad activaron los cinturones con explosivos que llevaban adheridos al cuerpo en el patio de oraciones de una mezquita local y otras 3 áreas de la comunidad. El ataque dejó 18 muertos y otros 29 heridos. En Estados Unidos, uno de los asesinos más famosos del mundo y condenado a cadena perpetua por sus crímenes, Charles Manson, volvió a ser internado en el hospital de Bakersfield, en California. El Departamento Correccional no dio precisiones sobre el estado de Manson, de 83 años. En 1969, Manson fue líder de la secta La Familia, responsable de una serie de asesinatos sin motivo aparente. Una de las víctimas fue la actriz Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski, quien estaba embarazada de 8 meses. Manson fue condenado a muerte por estos crímenes, pero en 1972 se le conmutó la pena por la cadena perpetua.
Y para terminar, la casa Christie subastó por $450 millones el cuadro Salvator Mundi, pintado por Leonardo da Vinci hace 5 siglos y la única obra del artista italiano que se mantiene en manos privadas. El precio representa un récord de cualquier obra de arte subastada hasta ahora. El precio martillo fue de $400 millones y el resto corresponde a la tarifa Christie's. Está considerado el cuadro como el redescubrimiento artístico más importante de este siglo. En el 2011, los expertos despejaron muchos años de dudas al confirmar la autoría de Da Vinci y quien lo compró es un misterio. King Charles II and King James II. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí la información internacional. Gracias, Francisco. Hasta mañana.